Bien, la aplicación es relativamente sencilla. Se tiene una clase padre que tiene nombre, URL, tipología, título y cantidad de usuarios, y en la que se implementan de manera abstracta los métodos de introducir datos, de revisar datos y de plataforma, que básicamente imprime todo el contenido de la clase. Esta clase es una clase abstracta. Entonces, para implementar todos estos elementos, se han creado tres clases distintas que representan representan las redes sociales distintas, ¿no? Se implementan todos los métodos abstractos que se declaran en la clase padre, y además se tienen otros atributos en esta clase de LinkedIn, por ejemplo, que son el aspecto laboral, el aspecto empresarial, el networking, la habilidad y la competencia. En la clase YouTube, por ejemplo, se tiene que permiso, clase de video y nombre del canal, y en la clase de Instagram tiene hashtag y tipo de contenido. Estas clases hijas también tienen los atributos de nombre, URL y tipología, porque las están heredando de la clase padre. Además, para implementar un poco la interfaz y el polimorfismo, creé una clase que se llama publicar y que utiliza la interfaz publicar. Bien, esto se implementó a través de C# y Visual Studio. Y vamos a empezar con red social. Se declara como clase abstracta la red social. Se tienen los atributos del nombre de la red social, la URL, la tipología, el título y la cantidad de usuarios. Tenemos dos tipos de constructores: el primer constructor, que recibe datos; el segundo constructor, que no recibe ninguno y que pone un string vacío. Se declaran los métodos abstractos y la plataforma, que básicamente imprime el contenido de la clase. En la clase LinkedIn, como habíamos dicho, se tiene que sobreescribir los métodos abstractos que ya se habían declarado en la clase padre de red social, como son plataforma, revisar datos e introducir datos, y además se tienen otros atributos de la clase. Para este caso y para el resto de las clases se implementan dos constructores distintos: el primero, que no recibe ningún tipo de dato, y el segundo, que sí recibe datos. Para que esto funcione, de manera de ejemplo, vamos a ver cómo funciona el programa. Tenemos una presentación del programa. Vamos a seleccionar la opción 2, que es de LinkedIn. Introducimos el aspecto laboral, el empresarial, un aspecto empresarial, networking o la red, red de la empresa, competencias, lo que nos muestra es lo que es básicamente el método de plataforma, que imprime todos los elementos que están guardados en esta clase, que es el nombre, la URL, la tipología, la cantidad de usuarios. Estas primeras 4 ya están precargadas en nuestro constructor, que son estas. Ya están precargadas en el constructor porque se inició un constructor vacío, no se recibieron datos al principio, y nos muestra también todos los elementos que acabamos de introducir. Bien.
En el caso de YouTube, por ejemplo, la clase YouTube igual implementa todos los métodos que se declararon en la clase abstracta. Okay. Por ejemplo, el nombre del canal, mi canal, y nos muestra, bueno, ese es un tipo de registro. Registramos primero el canal y, por ejemplo, si quisiéramos publicar en una red social, seleccionamos publicar en la red social y YouTube, ponemos un título del video, el contenido, que básicamente es el contenido del video que se está grabando, la clase de video, el permiso del video que va a ser público o privado, y se muestra todo el contenido que hemos introducido. Y como es una clase que tiene declarados dos constructores, el primero que no recibe datos, se muestra esta información que ya está precargada. Quisiéramos publicar en LinkedIn, por ejemplo, el título del artículo, mi artículo, el contenido, un contenido extenso, y listo. Bien. Básicamente así es como funciona el programa. La clase polimórfica, en este caso, está dada por la clase publicar, que va a recibir la red social, que en este caso, si nos vamos al programa, se implementa de la siguiente forma. Bien, por ejemplo, tenemos declarado la clase publicar, que es esta. Clase publicar es esta, que es P, que llama a la clase publicar. Y va a recibir un parámetro, que en este caso es una red social, que es esta, es una clase abstracta, y el polimorfismo está dado de la siguiente forma. Como es una clase abstracta y como ya se ha implementado en la clase hija, va a recibir todos los parámetros y todos los métodos que están en esa clase abstracta. Entonces, si bien la clase YouTube no es una clase que sea la clase red social que está declarada en esta clase publicar, sí es una clase hija que está recibiendo todos sus parámetros y por lo tanto es válido. Y en esto radica el polimorfismo, que yo puedo tener una clase hija, por ejemplo la clase YouTube, que está está declarada como Y, pero también la puedo tener como L, que es la clase de LinkedIn. La clase LinkedIn, que también es una clase hija de la red social. Entonces, con esto se demuestra el polimorfismo en una sola clase, en la clase publicar, que puede tanto recibir una clase YouTube o una clase Instagram o una clase LinkedIn, que es una clase hija que tiene todos los parámetros y todos los métodos heredados de una clase abstracta que se llama red social.